¿Alguna vez habéis oído hablar sobre este término falacias? ¿Qué es una falacia? Una falacia es un argumento que en su apariencia parece ser verdadero y es convincente, pero en el fondo o en su esencia el argumento es falso. Eso es una falacia y esto es por lo general utilizado por muchos políticos, por abogados o por gente que por lo general intenta convencerte, pero en el fondo lo que tiene es una intención de manipulación detrás. Es decir, que su intención no es clara desde un principio. Por ello, a la falacia, como os digo, se puede definir como argumentos que en la apariencia parecen ser verdaderos, pero en el fondo son falsos. Para entender ello vamos a ver 13 diversos tipos de ejemplos de falacias. Primero, comencemos con la más común, la falacia ad hominem. La pueden definir así. Es la falacia que consiste en impugnar a la persona en lugar del argumento. Ejemplo, para que se entienda. Este tipo de falacia va a atacar a la persona y no al argumento. Por ejemplo, imaginemos de que yo ahorita estoy debatiendo con una persona que es militar. Y yo le digo al militar, no, tú no puedes hablar de la paz. ¿Por qué? Porque eres militar. O sea, ya no lo estoy atacando a su argumento, estoy atacándolo a la persona que porque es militar no puede hablar de la paz. Otro ejemplo para que se me entienda. Podría ser, por ejemplo, algo que hacen las personas racistas, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú, al indígena se le dice cholo. Y las personas racistas, por lo general, dicen de que los cholos son personas poco inteligentes, son personas torpes. Ya, eso es una falacia ad hominem. Atacar a la persona y desprestigiarla. Y no la estoy atacando con argumentos, sino por el hecho de que sea cholo, ya le estoy diciendo que es poco inteligente. Ese es otro tipo de falacia ad hominem. Recuerden, se ataca a la persona y no al argumento. Otro ejemplo, tenemos otro tipo de falacia, que es la falacia ad baculum. Se define así. La falacia ad baculum se define o consiste en sostener la validez de un argumento, basándose en la fuerza, temor o amenaza, pero sin aportar razones. Ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, van a marchar para reclamar sus derechos, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el presidente de la nación? Si ustedes siguen marchando o haciendo alborotos, entonces voy a soltar a los militares y a los policías para reprimir la protesta. ¿Qué es esto? Este es un tipo de falacia ad baculum. ¿A qué se está apelando? Se está apelando a la fuerza, es decir, otro ejemplo también para que se me entienda. Esto pasa bastante acá en mi país, en Perú. Cuando tú te subes a los carros, muchas veces suben vendedores, y estos vendedores dicen que muchas veces han salido de la cárcel. Un vendedor, por ejemplo, sube al carro y va a vender su producto y dice: yo recién acabo de salir del penal tal, recién acabo de salir de la cárcel y me han acusado 20 años de homicidio, pero recién acabo de salir. Así que cómprenme mi producto si es que no quieren que nuevamente regrese a los mismos pasos. ¿Qué es esto? Una falacia ad baculum. Estoy apelando a la fuerza. Si es que no me compras mi producto, puedes terminar muerto en alguna medida indirectamente. Tipo de falacia ad baculum. También tenemos otro tipo de falacia, que es la falacia ad ignorantium. ¿Cómo se define esta falacia? La falacia ad ignorantium va a consistir en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa. A ver, esto es muy típico. Un ejemplo de ello vendría a ser el problema de Dios. Por ejemplo, una persona dice, este es un tipo de falacia ad ignorantium. Una persona dice: como la ciencia hasta el día de hoy no ha podido demostrar que Dios no existe, por lo tanto, Dios existe. Pero también puede ser viceversa, ¿no? Como la ciencia no ha podido, como la ciencia a lo largo de la historia ha podido demostrar que Goku no existe, que es un personaje de un anime ficticio, por lo tanto Goku existe. O sea, eso es una falacia. Lo que en el fondo no se ha podido demostrar no necesariamente implica que sea cierto. Es decir, la falta de ausencia no implica evidencia. Para que se me entienda con un ejemplo un poco más real, del punto de vista político, en este campo. Por ejemplo, el tema de la corrupción. El hecho de que un grupo de congresistas dicen:
el hecho de que al presidente de la República no se le haya podido probar de que está acusado por corrupción, por lo tanto es inocente. O sea que se está asumiendo automáticamente que como no hay pruebas que puedan avalar que es corrupto, entonces no es corrupto. Ya, ese es un tipo de falacia ignorante. El hecho de que haya ausencia no significa que haya evidencia. Vamos a ver otro tipo de falacia, que es el falacia ad verecundiam. Este tipo de falacia va a consistir en aludir prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. Por ejemplo, el jugador más conocido de todos los tiempos, que es Messi, es un jugador argentino. Por ejemplo, que Messi sale en una propaganda de televisión y dice: usen la pasta dental marca Dento o marca Colgate. O sea, el hecho de que Messi sea un muy buen jugador significa que también va a ser un muy buen odontólogo para recomendar pastas dentales. No, no necesariamente. Ese es un tipo de falacia. El hecho de que alguien sea bueno en algo no significa que sea bueno en todas las cosas, necesariamente. Tipo de falacia ad verecundiam. Otro ejemplo para que se me entienda. Ya, pongamos a Mario Vargas Llosa. Si Mario Vargas Llosa dice de que la ley de la oferta y la demanda y el libre mercado es la mejor forma para mejorar la economía en el país, necesariamente significa que sea cierto, porque Mario Vargas Llosa es un buen literato, pero no necesariamente es un buen economista. Ya, ese es un tipo de falacia ad verecundiam, es decir, apelas al prestigio de una persona. Otro tipo de falacia que también podemos ver es la falacia ad populum. ¿En qué consiste esta falacia? Va a consistir en afirmar algo que es de opinión favorable a la gente, en lugar de poder aportar razones. Ejemplo. Pongamos el ejemplo de Diosito. Como la mayoría de gente a lo largo de la historia ha creído en Dios, por lo tanto Dios existe, cuando no necesariamente es así. Otro ejemplo para que se me entienda. Como la mayoría de gente dice que la democracia es la mejor forma de gobierno, por lo tanto, es la mejor forma de gobierno, cuando no necesariamente es así. Pero ese es un tipo de falacia ad populum, aquella en la cual consiste apelar a la mayoría. Por ejemplo, acá en Lima hay un centro comercial que se llama Gamarra, en el que la mayoría de gente compra su ropa, porque venden diversos productos de ropa. Por ejemplo, una persona me puede decir a mí: compra tu producto en Gamarra. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente compra ahí y por lo tanto ahí venden productos buenos. ¿Y necesariamente es así? No, puedo ir a Gamarra y me pueden estafar un producto. Así que no necesariamente significa que porque la mayoría compra ahí es bueno o porque la mayoría lo hace es correcto. Ya que un grupo de 100 personas, 99 pueden estar equivocadas y una puede estar en lo correcto. Pero bueno, en eso consiste la falacia ad populum. Vamos a ver otro tipo de falacia, que es la falacia ad antiquitatem, así se llama, falacia ad antiquitatem. Consiste en hacer creer que lo correcto o verdadero es aquello que lleva haciéndose desde hace mucho tiempo. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, a lo largo de toda la historia, el hombre siempre se ha transportado por medio del caballo. Y por lo tanto, yo te hago creer de que la mejor forma de transportarse es por caballo y no por carro. Y por ello debemos viajar de este lugar a este otro lugar en caballo. Te estoy diciendo una falacia. Que porque siempre ha sido así, también de ahora en adelante debe ser así, cuando no necesariamente es así. Otro ejemplo para que se me entienda. Ya, pongamos esto. A lo largo de la historia en la antigüedad, el esclavismo ha permitido de que los aristócratas, es decir, aquellas personas que tienen el esclavista, es conocido como aristócrata en la antigüedad, aquella persona que tiene esclavos a su merced. O sea, el esclavista, al tener muchos esclavos, tenía tiempo libre y así es como surgieron las ciencias, la filosofía, el arte, la escultura, la matemática y todo ello, porque al tener tiempo libre podías reflexionar, preguntarte sobre la realidad, hacer teoremas matemáticos y demás. Por lo tanto, yo digo que el esclavismo es correcto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha podido permitir y contribuir al desarrollo de las ciencias. Ya ha podido hacer de que las personas que sean esclavistas y que tengan esclavos a su vez tengan tiempo libre, ocio. Ya, esa es una falacia.
que porque en la antigüedad y por largo tiempo el esclavismo ha sido considerado legal y correcto, necesariamente hoy en día va a ser visto de esa manera. No, ese es un tipo de falacia. Recordemos el concepto, que consiste en hacer creer que lo correcto o verdadero es aquello que lleva haciéndose por mucho tiempo, cuando no necesariamente es así. Ahora, tenemos otro tipo de falacia, que es la falacia ad nauseam. Este tipo de falacia se puede definir como aquella que consiste en convencer a alguien de que algo es cierto, repitiéndolo constantemente, pero sin tener razones. Por ejemplo, tú caminas por la calle, acá por ejemplo en Lima, Perú, y por lo general en cada transporte muchas veces dice: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Una propaganda en la radio y en la televisión: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. O sea, ese es un tipo de falacia, que mientras más te repiten algo, más te va quedando en la mente, y así es como tú lo aceptas como verdadero. No porque esté aportándote razones o argumentos, sino por el hecho de que tanto te lo repiten, ya tú lo aceptas como verdadero, un tipo de falacia. O por ejemplo el hecho de que aquí bastante gente en Perú apoya lo que es la inversión privada y dice: la inversión privada es buena, la inversión privada es correcta, la inversión privada ayuda a mejorar el país, la inversión privada y la inversión privada. Pero solo dice la inversión privada y no da argumentos o sustentos a partir de ello. Y por el hecho de repetirlo ya la gente cree: ah, sí, la inversión privada es buena, cuando no necesariamente es así. Este argumento se basa más que todo en una fórmula que usaba la propaganda nazi, ¿no? Que decían: muchas repeticiones hacen una verdad. Es decir, los medios de comunicación se encargan también de hacer bastante esto, de repetir algo para que en alguna medida ya el individuo lo acepte como verdadero. Este es un tipo de falacia que se ve bastante. O los políticos muchas veces repiten su discurso casi con argumentos muy similares para que el ser humano lo acepte como verdad. Pero bueno, veamos otro tipo de falacia. Veamos la falacia ad conditionalis. ¿En qué consiste esta falacia? Consiste en la que el fundamento o prueba está condicionado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo: el equipo de la selección peruana está interesado en Pepito. Ya, estoy diciendo una oración: el equipo de la selección peruana está interesado en Pepito. Pero el hecho de que esté interesado en Pepito, ¿necesariamente significa que Pepito va a jugar en la selección peruana? ¿O necesariamente significa que Pepito va a entrar en la selección peruana? No. Pero yo ya lo estoy dando como sobreentendido, como ya algo hecho. Recuerden el argumento. O por ejemplo, podríamos poner otro ejemplo, ¿no? Si yo digo: el presidente de la República se ha reunido, el presidente de la República se habría reunido tal vez con un grupo de terroristas. Si yo menciono esta oración, ¿qué estoy dando a entender? Que prácticamente o el presidente es un terrorista o el presidente está confabulando con terroristas. Pero ya el simple hecho de decir: el presidente de la República se habría reunido tal vez con terroristas, ¿qué estoy dando a entender? Como que ya estoy dando a entender la conclusión de algo. En eso consiste este tipo de falacia ad conditionalis. Veamos la siguiente. El siguiente tipo de falacia es conocido como la falacia del falso dilema y se define así: consiste en exponer dos opciones como las únicas posibles, cuando en realidad existen más opciones o alternativas. En esto más o menos consiste la falacia. Esto se puede ver bastante, por ejemplo, cuando estás metido en un argumento o cuando estás platicando con alguien simplemente. Imaginemos de que tú eres niño y tu mamá te lleva a comprar ropa. Y tu mamá te dice: ya, vas a elegir o bien la prenda negra o bien la blanca. O sea, hay más opciones de prendas, pero tu mamá solo te está dando dos opciones. Ya, ese es un tipo de falacia. ¿Por qué? Porque te cierran las posibilidades, te cierran los argumentos. Y solo o eliges la prenda roja o la prenda blanca. O típico también, ¿no? Otro ejemplo podría ser cuando terminas una relación. Bueno, o cuando vas a terminar una relación, ¿no? La chica te puede decir: o quieres seguir conmigo o terminamos. O sea, te da dos opciones, solo dos opciones. No te da la opción de que de repente podemos tomarnos un tiempo o de repente la otra semana lo podemos conversar. No. Ahora, o terminas conmigo o seguimos y olvidamos el problema. O seguimos la relación y olvidamos. O sea, todo te da dos opciones. Esa es una forma de encerrar a alguien. Ese es un tipo de falacia. Recordemos el nombre: falacia del falso dilema.
Ahora, vamos a ver otro tipo de falacia. Este tipo de falacia se llama falacia ad silencio. La definición es que consiste en hacer creer que el silencio del oponente sobre una materia indica que la ignora o que carece de evidencia. Por ejemplo, bueno, esto me ha pasado en algún momento también. Estás, por ejemplo, debatiendo con un compañero sobre un tema en específico y le dices, ¿te acuerdas a quién fue llamado el Caballero de los Mares? Y tú sabes la respuesta. Tú sabes la respuesta, pero tu compañero quiere saber si es que te la dice o no. Tu compañero te dice, sí sé la respuesta, pero no pienso decírtelo. Y se queda callado. O sea, él te está afirmando que sí sabe la respuesta, pero no quiere decírtelo. O sea, que te está diciendo que en el fondo no la sabe. Pero ese es un tipo de falacia. Ese no pienso decírtelo es un tipo de falacia. Falacia ad silencio. Ya, ese es un tipo de falacia que podemos apreciar bastante. Otro ejemplo para que se me entienda, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, el hecho de que tú te quedes callado en un determinado tema. Por ejemplo, no sé, estoy hablando de química contigo y yo te digo, hay 3 partículas muy importantes dentro del átomo: el protón, el electrón y hay una más. ¿Cómo se llama? Y tú me comentas, ya, sí me acuerdo, pero por ahora no pienso comentártelo. O sea, ello ya, ad silencio. O sea, como que me estás dando a entender en el fondo que ya, tú sabes la respuesta, pero no quieres decírmelo por tu orgullo. Ya, ese es un tipo de falacia. Falacia ad silencio. Ahora, veamos otro tipo de ejemplos. La falacia del hombre de paja se va a definir así. ¿En qué consiste? Consiste en ridiculizar al oponente exagerando o tergiversando sus argumentos. En esto va a consistir la falacia del hombre de paja. Por ejemplo, yo estoy agarrando y menciono la palabra, yo creo que Abimael Guzmán hizo demasiado daño al Perú. ¿Quién fue Abimael Guzmán? Un terrorista. Pero prácticamente alguien que me escucha. Él mencionó a Abimael Guzmán. Él es terrorista. Él debería estar preso. Él está en contra del país. Él quiere meter terror al Estado. Él es uno de los que prácticamente promueve todas las marchas aquí en los centros universitarios. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? Por solo mencionar la palabra Abimael Guzmán, ¡pum!, se me está yendo encima, está transquiversando y exagerando mi argumento. Ya, ese es un tipo de falacia del hombre paja. Otro ejemplo, se vienen las elecciones peruanas para elegir al candidato presidencial y yo digo, no voy a votar por Keiko. Y automáticamente alguien viene y me dice, no vas a votar por Keiko Fujimori porque tú eres un machista, porque no le quieres dar la oportunidad a las mujeres que gobiernan el Perú, y me comienza a atacar. Ya, ese es un tipo de falacia. Falacia del hombre de paja. Ese es un tipo de falacia. Que están exagerando tu argumento. Veamos otro tipo de falacia, que es la falacia de petición de principio. Así se va a llamar, falacia de petición de principio. Consiste en que la conclusión ya está incluida en una de las premisas. Prácticamente así es como puede definirse. A ver. Un ejemplo de ello, de esta falacia, vendría a ser, por ejemplo, yo digo esto: yo leo a Vargas Llosa porque tengo buen gusto literario. Entonces, ¿qué se puede entender? De que las personas que tienen buen gusto literario leen a Vargas Llosa. Ejemplo de falacia de petición de principio. Otro ejemplo para que se me entienda. Yo digo, el Partido Nacional ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque tenía la mayor cantidad de electores en el proceso. O sea, ¿qué estoy dando a entender? De que porque tuvo la mayor cantidad de electores, ganó el Partido Nacional. Ese es un tipo de falacia de petición de principio. O sea, la conclusión ya está incluida en lo que yo estoy diciendo. Prácticamente es como una especie de redundancia. A eso me refiero con este tipo de falacia. Ahora, hay un tipo de falacia más que se llama falacia de afirmación consecuente.
¿En qué consiste? Consiste en suponer que afirmando al antecedente estamos autorizados a afirmar el consecuente. Ejemplo. Acá se tiene muchas veces la creencia de que si se te cruza un gato negro en el camino, te va a ir mal en el día. Ya, eso podría ser un ejemplo. Se me cruzó un gato negro en el camino y hoy día se me cayó la billetera o se me cayó monedas. De ahí, al día siguiente, se me cruza un gato negro en el camino. Me olvidé la llave de mi casa dentro del carro. O sea, y ya asocio el hecho. El hecho de que se me cruce un gato negro en el camino no necesariamente significa que me va a ir mal, pero es mi creencia, es como una generalización apresurada que yo ya estoy dando. Ya, otro ejemplo para que se me entienda. El hecho, si yo digo, yo tengo gripe, por lo tanto tengo garganta irritada. Otro día me vuelve a dar gripe, por lo tanto tengo garganta irritada. Pero otro día, posteriormente, simplemente tengo garganta irritada. ¿Eso quiere decir que necesariamente tengo gripe? ¿O puede ser de repente otra enfermedad u otra patología? Pero yo ya necesariamente, porque tengo garganta irritada, ya lo estoy asociando con gripe. Eso se le conoce como falacia de afirmación consecuente.